Entonces vamos a empezar ya la exposición, siendo las 9:08 en punto. Buenas noches, Walter, ¿todo bien? Jocelyn, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Raquel Mejía, buenas noches. Frank, hola, Frank, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jessica, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias a usted. Gracias a ustedes también. Bueno, vamos con ello. Al final, por favor, las preguntas. Voy a dejar los micrófonos abiertos al final para hacer las preguntas correspondientes, ¿sí? Empecemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre la RM675-2022, que ha sido básicamente la modificatoria de la 321. Entonces, lo primero que tenemos que anotar en nuestros cuadernos es la Resolución Ministerial 675-2022 MINSA solo ha modificado la Directiva Administrativa 321, que es la vigilancia de trabajadores en el contexto COVID-19, más no la ha derogado, solo la ha modificado. Es el primer punto que debemos tocar. Entonces, lo siguiente que debemos saber es esto. Tómenle screenshot, tómenle fotito, etc., porque estos son los cambios puntuales que han habido de la 675 a la Directiva Administrativa 321, ¿sí? Ok, entonces empezamos. En la Directiva Administrativa 321 MINSA, que salió en diciembre del año pasado, nos hablaban de 14 días de aislamiento desde el día de inicio de síntomas. Sin embargo, luego salió por una normativa, la 834, que hablaba sobre el manejo ambulatorio de personal o de personas afectadas por COVID, cambió el tema del aislamiento de 7 a 10 días, dependiendo de las comorbilidades de la persona. Después, la 018 sale en enero y también vuelve a hablar de este tema de 7 a 10 días de aislamiento, que modifica la 834, perdón. Y ahora lo que hace la Resolución Ministerial 675 es, ya coloca como tal, porque la 321 seguía hablando de 14 días de aislamiento, y actualmente la 675 ya nos habla de 7 a 10 días de aislamiento. ¿A qué se refiere eso? Si es que no lo tenemos muy presente o no lo recordamos mucho. Se refiere a este cuadrito, ¿ya? Se refiere a este cuadrito donde dice que las personas que tienen más de 60 años o tienen comorbilidades, pero tienen vacunación incompleta, pues a ellos se les va a aislar por 10 días desde el día de inicio de síntomas. Y aquellas personas que son menores de 60 años, sin comorbilidades y con vacunación completa, solo se les dará 7 días de aislamiento desde el día de inicio de síntomas. O sea, yo cuento, desde el día de inicio de síntomas, 7 días. Si el trabajador me vino el día de hoy a la consulta y dice, doctora, vengo porque hace 3 días empecé con rinorrea, dolor de cabeza, malestar de cuerpo, y mire, hoy día empecé con diarrea y tengo malestar general y he hecho fiebre, y por eso hoy día acudo, yo pensé que era una gripe nada más, etc. Bueno, entonces ya empezó hace 3 días. Lo que uno tiene que hacer es sumarle solamente 4 días más, y por 4 días más se le brindará el descanso médico dependiendo del médico tratante, si es el médico tratante o de salud, etc. ¿Ya? Le da su descanso médico y queda en seguimiento, ¿ya? O sea, si ya tiene 3 días, le sumas 4 y completas los 7. Si es una persona con estas características y ya tiene 3 días de evolución, pues le cuenta 7 días más y eso es lo que se le completa de aislamiento a la persona, ¿sí? Persona o trabajador. Sin embargo, si esta persona es asintomática, ¿ya? Pues yo no le voy a poder contar los días de aislamiento porque no tiene síntomas. Lo tengo que contar desde el día que salió positivo a la prueba, ¿ya? Ok. Entonces, con eso es que se refiere a los 7 a 10 días. Esto es lo que está quedando, 7 a 10 días de aislamiento, dependiendo de las comorbilidades y el estado de vacunación. Eso continúa, la fecha está vigente, ¿ya? Lo otro que nos tenemos que llevar es lo siguiente. Cuando nos hablan de reincorporación, porque hay dos palabritas que siempre en la 321 y ahora en la RM675 nos hablan. Reincorporación, esa palabrita reincorporación lo están utilizando básicamente para decir que aquellos trabajadores que han tenido COVID están volviendo. Y la palabrita retorno o regreso se utiliza para personas de población vulnerable que han estado en licencia o en trabajo remoto y ahora están volviendo a la presencialidad. ¿Ya? Son dos palabras distintas. Entonces, con respecto a la reincorporación, la Directiva Administrativa 321 MINSA nos habla de que
El alta la da el médico tratante y así definía la 321. Y el profesional de SST brinda la aptitud. ¿Cuál ha sido la gran diferencia aquí? Ahora que estamos aquí en la 675, la primera parte sigue igual, alta de médico tratante, y lo que dice aquí es importante, y revisado por el médico del servicio de SST. O sea, refiere aquí específicamente el médico debe revisar y brindar la reincorporación final, la aptitud final, el médico del servicio de SST o el que haga sus veces. Dice. Ok, ese es el segundo cambio que ha habido acá, ¿ya? Aquí lo podía hacer tal vez cualquier profesional, pero aquí lo tiene que hacer el médico. Aquí está ya echándole más la responsabilidad al médico, ¿ya? ¿Cuál es el tercer punto? Aquí en la Directiva Administrativa 321 MINSA hablaba que los empleados debían estar sí o sí vacunados con 3 dosis. Es más, colocaba la definición de trabajador vacunado 1, 2 y dosis de refuerzo, o sea, 3 dosis, ¿ya? Así, clarísimo. ¿Qué pasa ahora con la resolución ministerial 675? Ya no refiere, es más, han quitado esa definición de trabajador vacunado y han colocado que de preferencia los empleados, o sea, los trabajadores deben estar vacunados. O sea, ahora recomiendan, ya no lo exige, ya no lo exige. Ok, entonces esa es una gran diferencia y después vamos a ver por qué, porque vamos a comentar un artículo de Gaceta Jurídica donde hablan un poco más sobre esto, ¿ya? Pero esa es la parte médica que debemos llevarnos el día de hoy, la parte de la norma de vigilancia COVID en trabajadores. ¿Cuál es el otro punto que ha cambiado? Acá dice, en la 321 decía, el servicio de SST elabora el plan COVID y envía al comité o al supervisor que lo tiene que aprobar en 48 horas desde su recepción y lo tienen que registrar en el Censopas. Eso decía la 321. Sin embargo, actualmente la 675 quita el tema de Censopas y deja lo anterior tal como está. O sea, ese tema de registrar a Censopas, enviar a Censopas, ya no es. Se fue, ya no es necesario, ya no es obligatorio. Ese es otro cambio. ¿Qué otro cambio vemos por aquí? Vamos a quitar esto. Ocultar controles, ya. Para el tema de retorno, ¿ya? Retorno o regreso al trabajo de población vulnerable, ya estamos comentando, ¿no? Esa palabrita retorno o regreso al trabajo. El retorno para vacunados, decía la 321, tiene que ser todo trabajador que tenga las 3 dosis para regresar a la presencialidad. Y debías considerar el aforo, la tarea y la jornada laboral. Eso es lo que decía la 321. Ahora cambiamos a la 675 y ¿qué dice? Dice que el retorno debe considerar la ventilación, o sea, agrega ventilación. Aquí no había nada de ventilación en el 321, aquí lo agrega. Coloca la tarea, distanciamiento, que tampoco lo consideraban acá, y la jornada laboral, ¿ya? Entiendo que debieron haber querido colocar el puesto de trabajo, pero colocan la jornada laboral. Aparte comentan necesidad de servicio. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque la RM 675 lo coloca como tal. En este caso, el médico ocupacional debe encargarse del retorno, ¿ya? Y debe tener en cuenta la necesidad del servicio dentro de ello, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si el servicio requiere que todos estén presenciales, todos vuelven, no necesariamente en la parte de salud, y luego voy a decir por qué, ¿ya? Luego vamos a entrar un poquito más a esa parte. Y la 675 nuevamente coloca que recomienda completar la vacunación. Recomienda completar la vacunación. Ya no lo exige, ya no es una exigencia. Si antes queríamos que todos nuestros trabajadores estén vacunados con las 3 dosis para regresar a la presencialidad, lamentablemente ya no se exige. Ya no se exige. Y después en otras diapositivas más adelante vamos a hablar por qué, ¿ya? Ahora, ¿qué es otro cambio importante que también ha habido dentro de esta RM675?
En la Directiva Administrativa 321 había un anexo 8, que era un baremo, ¿ya? Ese baremo nos daba ciertos parámetros por el cual nosotros podíamos guiarnos para decir ese trabajador regresa, este trabajador no regresa. Sin embargo, en la 675 ese baremo está derogado, ya está derogado como tal. ¿Ya? Malo y bueno, porque el baremo ayudaba en cierta forma y en otros casos no ayudaba. ¿Por qué? Porque es un baremo. Para aquellos que llevaron con nosotros el cursito de regreso de personas vulnerables, se dieron cuenta que el baremo es una especie era una especie de mover ciertas cosas, ¿ya? El trabajo, las horas, la vacunación, etc. Y podías jugar, entre comillas, por favor, entre comillas, con el baremo para tú decir, ah, ya, este regresa o no regresa. Y también le agregabas un tema de criterio tuyo, ¿no? Criterio médico como tal. Ok. Ahora, ¿qué más refiere aquí la 321 con la 675, en la cual realmente no he visto gran diferencia? Es que en el retorno uno debe tener, obviamente, la información clínica y debe valorarla. Y lo decía claro, lo tiene que valorar el médico del servicio. En la 675 vuelve a decir lo mismo, ¿ya? Vuelve a decir lo mismo, por ese lado. Pero quita otros párrafos de la 321. Básicamente queda información clínica que valora el médico del servicio y que tiene que tener en cuenta la necesidad del servicio, ¿ya? Del servicio en el que se elabora el trabajador, ¿ya? Ok. Este es el baremo del anexo 8, ¿ya? Este es el baremo que ha sido derogado. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estábamos como ahora en un nivel moderado, que ya han bajado considerablemente los casos COVID, todas las personas del grupo de riesgo no vacunaban, simplemente no entraban. Y las personas con grupo de riesgo con vacunación completa sí entraban, siempre y cuando tuvieran un puesto de trabajo de riesgo mediano o bajo. Si era muy alto o alto, no ingresaba, ¿ya? Entonces, esta herramienta era útil hasta cierto punto y se basaba en otras herramientas de la Escuela Americana de Médicos Ocupacionales, ¿ya? La Escuela de Estados Unidos, ¿ya? Pero, bueno, ahora actualmente ha sido derogada, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más vemos por aquí? A ver, voy a ver, quiero ver, si quieren pueden ir dejando sus preguntas y también, esas preguntas las vamos a contestar al final, ¿ya? ¿Qué más? En la Directiva Administrativa 321 hablaban que el trabajo remoto era prioritario, así decía. En la 675 habla que los trabajadores de grupo de riesgo realizan trabajo presencial o remoto y que en todos los casos lo define el médico ocupacional. O sea, médico ocupacional, tú tienes la responsabilidad de ello. ¿Ok? Básicamente es lo que está diciendo la 675. ¿Qué más decían por aquí? La 321 hablaba sobre cuarentena por contacto directo. Actualmente en la 675 se ha dejado sin efecto. Ya no hay cuarentena por contacto directo. La 321 hablaba sobre, como ya habíamos comentado, la definición de trabajador vacunado, que eran 3 dosis. Y la 675 a la fecha lo ha dejado sin efecto. ¿Ya? No se preocupen, que vamos a ver en Gaceta Jurídica qué quiere decir eso. ¿Qué otro punto comenta? El titular del centro laboral registra el plan COVID en el SIS-COVID o envía por correo electrónico. Eso era lo que decía la 321. A la fecha, la 675 ha dejado esto también sin efecto. Ya, por aquí, ¿dónde está? Bueno, apareció rayitas por aquí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa decía la 321? Sensopas proporciona plan COVID a autoridades de fiscalización. A la fecha, la 675 lo ha dejado sin efecto. En la 321, otro punto que ha cambiado es, no existía el numeral 6.5.7, ¿ya? A la fecha, la 675 ha incorporado este numeral donde básicamente
lo que dicen es que, o aclaran que la aptitud por COVID, en contexto COVID, no es igual a la aptitud del EMO, y eso es claro, pero lo están poniendo aquí de forma textual, ¿ya? No es lo mismo, por favor. ¿Qué otra cosa han dejado por aquí? No había el anexo 10. En la Directiva Administrativa 321 no había el anexo 10. Actualmente la Resolución Ministerial 675 ha incorporado el anexo 10, que es una guía de uso de medidores de CO2. Pero ojo, y apúntenlo grande en su cuaderno, la medición de CO2 no es obligatorio, es una recomendación. Y si lo quieres realizar, ahí está la guía donde te dicen cómo hacerlo, ¿ya? Okay. Es una recomendación. ¿Obligaciones? No, no es obligación, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a dar paso a esta pequeña... Les he traído esta diapositiva donde básicamente Gaceta Jurídica es un suplemento de análisis legal del peruano, ¿ya? Acá colocan responsabilidades que asumirán empleadores ante enfermedad grave o fallecimiento por COVID-19, trabajo presencial para no vacunados. Y esto era lo que colocan ahí, tal como está. Yo se los voy a pasar, ya en el chat exclusivo de la escuela lo he compartido, se los voy a compartir al chat general de Escuela de Salud Ocupacional también. ¿Y qué dice Gaceta Jurídica? Esto ya es un tema netamente, un abordaje legal, ¿ya? Eso está escrito por abogados, ¿ya? ¿Qué dicen ellos? El Decreto Supremo 016-2022, en su artículo 4, dice: trabajadores deben cumplir 3 dosis, de lo contrario, se prioriza trabajo remoto, si no, suspensión perfecta o imperfecta. Eso es lo que decía el Decreto Supremo 016, creo que salió en abril de este año, ¿ya? Entonces, básicamente lo que te decían era que tu trabajador sí o sí tenía que tener 3 dosis, si no, no podían regresarlo a la presencialidad y tenía que estar en remoto. Si no, su trabajo no podía hacerse en remoto, pues se le aplicaba la suspensión perfecta o imperfecta. Y ahí quedaba. ¿Ya? Eso era lo que decía este Decreto Supremo. Pero ¿qué pasa? En julio de este año, el tercer juzgado especializado en lo constitucional de Lima concluye que el Decreto Supremo 016 es ilegítimo, ¿ya? Por restringir el derecho al trabajo, ¿ya? Que tiene un gran peso donde está restringiendo el derecho al trabajo. Una vez que este juzgado da esta opinión o concluye en esta ilegitimidad, el Estado saca el Decreto Supremo 018-2022, donde prorroga la emergencia nacional por 33 días calendario y modifica el artículo 4 del Decreto Supremo 016. ¿Ya? O sea, esto que habíamos aquí, ¿ya? En ese momento, cuando sale el Decreto Supremo 018, se configura una suerte de derogación. Eso es lo que hacen o dicen en este análisis, ¿ya? Sin embargo, la propia Directiva Administrativa 321, que es específica de trabajadores, seguía exigiendo la obligatoriedad de la vacunación. Y por eso es que sacan la Resolución Ministerial 675, que es lo que nos atañe el día de hoy, la cual suprime la obligación de vacunación desde el 4 de septiembre. Sale el 13 de septiembre, ¿y qué quiere decir? Y ahí va la respuesta a la pregunta que me estaban haciendo. Desde el 4 de septiembre, los no vacunados y vacunados incompletos pueden laborar presencialmente, ¿ya? Recuerden que el derecho al trabajo está en la Constitución y por lo tanto no se puede ir en contra de la Constitución. Es por eso que la 675 sale y cambia esta obligatoriedad, ¿ya? Entonces nos llevamos, apuntamos en nuestro cuaderno bien grande, que desde el 4 de septiembre aquellos trabajadores que no tienen ni una sola vacuna, o que tienen una, o que tienen dos, simplemente pueden laborar presencial. ¿Qué más explica? Que el empleador puede disponer, ojo, el retorno a labores presenciales, ya que tiene la obligación de disponer, obligación de disponer su ocupación efectiva. El empleador no puede disponer ya
la suspensión perfecta porque fue derogada, ¿ya? Esto fue derogado, fue modificado. Entonces, a la fecha, ¿los trabajadores pueden poner suspensión perfecta o imperfecta a los trabajadores? Ya no. Pero sí tienen la obligación de disponer su ocupación efectiva y hacer regresar a los trabajadores. Así no tengan vacunas, ¿ya? Apúntenlo grande en su cuadernito, porque eso es lo que han analizado varios abogados en Gaceta Jurídica, ¿ya? ¿Qué más explica? Que la responsabilidad del empleador es capacitar y difundir información sobre la vacunación y su beneficio. Eso es obvio, es claro y está en todas las normas desde que empezó la pandemia. ¿Qué explica también? Que si el trabajador decide no vacunarse, esta decisión es adoptada en el marco de su libertad individual, porque el trabajador, la persona, tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo, sin posibilidad de que el empleador obligue al trabajador a vacunarse, ¿ya? Entonces, ¿yo puedo seguir obligando a mis trabajadores a vacunarse para que regresen a la presencialidad? No los puedo obligar, lamentablemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un derecho, una libertad individual, ¿ya? Y eso es lo que dice de forma clara en este artículo. ¿Qué más explica? Que el COVID-19 no es una enfermedad profesional, salvo en el sector salud, por favor, que lo determinó así la ley 31025, ¿ya? Entonces, si ustedes son profesionales de la salud ocupacional y no chambean en el sector salud, no se preocupen, porque no hay forma de que al empleador le achaquen una muerte o una enfermedad grave y que digan que eso se contagió en su puesto de trabajo, porque la ley así no lo entiende, porque la enfermedad profesional solamente se da en el sector salud. El COVID no es una enfermedad profesional para ningún otro sector que no sea salud, ¿ok? ¿Qué más explica? Motivo por el cual se hace razonable, ojo, y aquí viene el tema para nosotros que trabajamos en el área de salud, ¿ya? Que los trabajadores públicos del sector salud deban estar vacunados para realizar trabajo presencial, ¿ya? Así que dentro, si tú eres médico ocupacional de salud, de un centro de salud, del MINSA, etc., pues tienes que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque para nuestra situación, el COVID sí es una enfermedad profesional, pero para el resto de los sectores económicos, pues no lo es, ¿ya? Y por último, el Decreto Supremo 051-2021, en su disposición única complementaria, comenta que el empleador debe probar que cumplió con sus obligaciones de prevención para reducir los riesgos que se le pueda atribuir, responsabilidad por enfermedad o fallecimiento de trabajador vacunado o no vacunado. Y concluye que si él prueba de que previno, ¿a qué me refiero? Capacitó, informó, distanciamiento, uso de respirador, uso de mascarillas, lavado de mano, hizo sus capacitaciones, habló sobre la efectividad de la vacunación y aún así el trabajador se enfermó dentro de un sector económico que no es salud, pues él no tiene mayor responsabilidad, ¿ya? Porque él ya cumplió con su parte, ¿ya? Y a él no se le podrían achacar problemas legales porque un trabajador de su empresa se enfermó o falleció por COVID, ¿ya? No así en las áreas del sector salud. Así que ahí sí tenemos que tener más cuidado, ¿ya? Ok. Hasta aquí, a ver, hay varias preguntas. A ver, vamos a ver. Somos 89 personas en la sala. Qué bueno que quieran seguir aprendiendo, creciendo, disipando dudas y que estén aquí para disiparlas, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dice aquí, ¿qué hacemos con los trabajadores que no quieren vacunarse? Lamentablemente no podemos llevarlos amarrarlos, ponerles cadenas y llevarlos para que se vacunen, no podemos. Y no lo debemos hacer tampoco, no lo puede exigir el empleador por los motivos que les acabo de decir.
¿ya? Porque estaríamos yendo contra su derecho o su libertad individual, ¿ya? No lo podemos hacer. Yoselit, si tú no trabajas en el sector salud, tus trabajadores pueden y deben volver. Eso es lo que dice esta interpretación legal de las normas que se han ido dando, ¿ya? A ver, Darwin López dice, trabajo en un hospital. Para nosotros ahí estamos, ¿ya? Y tengo trabajadores que no quieren vacunarse en la normativa de salud. Pide vacunación 3 dosis mínimo. El área legal del hospital me indica que la 675 no cambia la normativa del sector salud. Pregunta, ¿puedo dejarlos regresar si sus factores de riesgo están controlados aunque no tengan vacunación completa? Esa es una muy buena pregunta, Darwin. El tema es que, según el análisis, y lo he traído porque me ha parecido muy interesante y va a ayudarnos a responder varias de las preguntas que teníamos, el tema es que en el sector salud, si tú trabajas en un hospital al igual que yo, ¿sí? En el sector salud, el COVID sí es una enfermedad profesional según esta ley 31025. Entonces, en el sector salud, todo trabajador que va a tener contacto directo, que podría tener contacto directo con una persona infectada por COVID, debe estar vacunado, ¿ya? Y lo dice aquí, se hace razonable que los trabajadores públicos del sector salud deban estar vacunados para realizar trabajo presencial, lo dice ahí. El tema es, ¿cómo lo logramos? Eso es otra cosa, ¿ya? Porque hasta la fecha, en mi propio hospital, aunque la mayoría de los trabajadores están vacunados con 3 o 4 dosis, hay un mínimo porcentaje de trabajadores que aún no han decidido vacunarse. Pero esa chamba ya no es nuestro tema. O sea, ¿a qué me refiero? Que son las instancias superiores las que tienen que ver cómo lo van a manejar, el área legal de las empresas. Hasta la fecha, Salud está esperando que salga una circular donde refiera qué van a hacer, porque nosotros ya tenemos mapeados a aquellos trabajadores que no tienen ni una sola vacuna, o que tienen una, o que tienen dos, y no han completado su esquema de vacunación. El tema es que recursos humanos y las instancias superiores, pues, ¿y qué podemos hacer ahí? Lo que yo te recomendaría es que cuando tú haces el criterio de retorno al trabajo, y yo, personalmente, yo me sigo apoyando de que el trabajador, su riesgo individual del trabajador, del tipo de puesto de trabajo al que va a regresar el trabajador, del riesgo epidemiológico en el que estamos, porque no necesariamente es por el baremo, ¿ya? Hay herramientas que utiliza la Escuela Americana de Médicos Ocupacionales que incluyen estas herramientas. Es por eso que el anexo 8 se basó en ellas. Y lo siguen utilizando hasta la fecha. Yo te recomendaría que lo uses también dentro de tu criterio médico, ¿no? Y obviamente el riesgo individual y entre otras cosas. Cada caso que tú vayas viendo vas a tener que utilizar un propio criterio. Pero a mí, a mi propio criterio, si van a entrar a un puesto de trabajo de alto, muy alto riesgo, yo pediría que tengan las 3 vacunas como mínimo. Yo lo pediría así, ¿ya? Y lo dice aquí también, lo dice aquí, motivo por el cual se hace razonable que los trabajadores públicos del sector salud deban estar vacunados, ¿ya? Lo dice ahí. Ok. A ver, si a partir del 5.º día sale negativa la prueba COVID, entonces la cuarentena se reduce a 7 días independientemente de factores de riesgo. A ver, una cosa es que las pruebas antigénicas y moleculares, nosotros ya sabemos que las pruebas moleculares son más específicas. Voy a apagar una luz porque ya me dio calor. Son más específicas, ¿ya? Pero las pruebas antigénicas, igual, antigénico molecular pueden salir negativas a pesar de que el trabajador tenga COVID. Si para ti, clínicamente, el trabajador tiene COVID, pues básicamente tú tienes que basarte en sus días en que la persona es infecciosa, que son 7 días desde el día de inicio de síntomas, ¿ya? Yo generalmente, si a mí me viene un trabajador que ya tiene con comorbilidades y ya tiene 6 días,
pues solamente lo que me encargo es, o lo que a mí me interesa, es que la persona no siga contagiando. Y luego de eso ya le doy el alta si ya está en las condiciones de volver. ¿Ya? Más es un tema clínico, ¿ya? Siempre el COVID manéjenlo más como un tema clínico. A ver, somos 89 personas, sigan dejando por favor por acá sus preguntas. A ver, Darwin dice, trabajo en un hospital y tengo trabajadores que no quieren vacunarse en la normativa. Ah, ya, es la misma ya. Ya te contesté. Ah, ya le contesté. A ver, tengo un trabajador médico especialista con 70 años con factores de riesgo solo de edad. Estuvo haciendo trabajo remoto. Ahora solicitó continuar hasta los 75 años. ¡Ah! No tiene mucha inteligencia financiera. ¿Quién quiere trabajar hasta los 75 años? Por Dios. Bueno, y es un tema personal. Ya que la norma lo permite, si hay necesidad del servicio, pero en su documento indicó que desea continuar solo remoto. Eso aplica ya que el jefe de área quiere que sea presencial. Este trabajador refiere que tiene familiar con factor de riesgo y sumado a su factor de riesgo quiere continuar laborando solo presencial. ¿Eso es viable? A ver, solamente tiene la edad, no tiene ninguna otra comorbilidad, ¿no? A ver si me... Voy a abrir los micrófonos. Ya. A ver, Darwin. ¿Tiene alguna otra comorbilidad? José Franco, ¿estás escribiendo? Mira, Darwin, ya puedes reactivar tu micrófono, Darwin, ¿ya? Aquí no es si el trabajador, él quiere, ¿ya? No es así. No es así por ningún motivo. Ah, doctora, yo vengo porque tengo 60 años, pero yo quiero estar haciendo remoto. Eso no es que el trabajador quiere, ¿ya? Por temas de comorbilidad. Ojo, ¿cómo hago yo? Me viene un paciente, 70 años, médico, lo que fuera, jefe de servicio, puede ser el gerente general, no me importa, ya. Porque todos los trabajadores son iguales, ya. Todos hay que tratar. No va a venir, a veces los médicos tratan es que me ha pasado, ya, por eso lo digo. A veces tratan no, pero no es así, no es así. Si el trabajador, ya, es mayor de edad, ¿tiene alguna otra comorbilidad? No. Lo que tú tienes que preguntar, ¿tienes tus 3 vacunas? Sí. Ah, ya. ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Verificas. Dentro del procedimiento, ustedes deben tener por lo menos un cuadro o tienen que tener, tienen su hiper-COVID, ¿ya? Que también lo vamos a ver este sábado, su hiper-COVID, y si conocen los puestos de trabajo y las áreas, ustedes deben tener mapeado qué áreas de alto, mediano o muy alto riesgo para COVID, ¿ya? Y según también cómo está ahorita la situación epidemiológica. Ahorita ha bajado un montón. Pero si te dicen, ah, no, yo, doctora, yo soy médico, no sé, digamos, patólogo clínico y trabajo en banco de sangre, yo lo hago volver. Yo lo hago volver, no es que él quiera, yo decido. Y yo le digo, el día de hoy se está levantando la aptitud por temas de vulnerabilidad por COVID. Y se los digo de esta forma, por favor. A ver, hay 86 personas aquí, apunten en su cuaderno. Cuando la persona viene a mí, justo hoy día he estado haciendo retornos, viene a mí, llega el trabajador, lo primero que yo le digo es, ¿cómo está? Bienvenido, muy amable. Este proceso al que usted ha venido el día de hoy, es para cerrar temas de vulnerabilidad por COVID, nada más. Porque a veces los trabajadores vienen con una lista, ah, sí, tengo manguito del rotador, glaucoma, me duele la rodilla, tengo artrosis, y por todos esos motivos ellos quieren seguir en remoto. Y no es así. Esas patologías no configuran vulnerabilidad por COVID. A mí me interesa cuál de esas patologías configuran vulnerabilidad. Y yo se lo explico así. Todo lo demás hace su trámite como antes de la pandemia, con su médico tratante, si se hace sus seguimientos con su médico tratante y si le brinda descanso, bien, pero aquí son temas de vulnerabilidad por COVID, nada más. Y se los digo de antemano, antes de empezar el proceso, ¿ya? Para evitarme estos impases, ¿ya? A ver.
Entiendo, doctora. Muchas gracias por la información. Ya, gracias. Sí, eso les va a ayudar un montón, o sea, ponerle el parche de primeras, porque a mí me ha pasado muchas veces. Vienen médicos y, ay, doctorita, esto que el otro, sí, mire que, ay, no, pero es que a mí me duele, que mi mamá, que mi abuelita está así, que no tengo con quién dejar a mi hija y no me podría dar unos días más. Y no es eso. O sea, yo no puedo decir cuándo usted según la circular de salud, mañana se tiene, hoy día estoy levantando la aptitud y mañana tiene que presentarse. Doctora, unos días más, una semanita más. No, es que no es así, yo no decido eso. Eso es lo que dice la circular, usted se tiene que presentar y su jefe le dirá cuándo empieza a trabajar. Pero no es que mi glaucoma, que mi hijita, que el abuelito, que yo quiero, eso no es así. Yo estoy, como médico ocupacional, bien lo dice la norma, pero como médico ocupacional, yo soy la que tomo la decisión. ¿Ya? Por más embarada que pueda estar la persona, yo tomo la decisión y punto. Si no quiere recibirme el papel, es su problema, que se vaya a recursos humanos porque al día siguiente ya tiene que presentarse. Si no se presenta, va a estar en falta, punto. Y así se lo comento, ¿ya? En este tema hay que tener mucho tacto con los trabajadores, porque a veces muchos de ellos pues quieren quedarse, pues, ¿no? Y ahí pueden haber ciertas ganancias que ellos quieren tenerse en tiempos, en distancias, o algunos tienen miedo de volver aún, aunque ya ha pasado bastante tiempo, estamos en otra situación de la pandemia, ya no es lo mismo que en la segunda o tercera ola, que aún había un miedo, ¿no? Okay. Y yo lo que también les digo es, el COVID llegó y se quedó, ya cada cierto tiempo nos vamos a ir resfriando. Usted está vacunado, pues le va a dar como una gripe, ¿ya? El problema va a ser para los no vacunados. Nosotros, por lo menos, no hemos vuelto a tener en más de los 6.000, 8.000 trabajadores que tenemos, y contamos también las redes, un trabajador vacunado que haya fallecido. No hemos vuelto a tener eso, ¿ya? Entonces, así hay que hablarle a los trabajadores, ¿ya? Para que no se te traten de subir. A ver, yo también tengo un trabajador con metástasis. A ver, ¿cómo? A ver, terminen de colocar sus preguntas, colóquenlas completas, ¿ya? Susi dice, doctora, COVID-19 como enfermedad profesional, ¿están considerados también trabajadores administrativos del sector salud? No. ¿Ya? ¿Por qué? Eso es un tema ya netamente del médico ocupacional, y no lo va a decir una norma así de específico, ¿ya? Pero cuando tú eres médico ocupacional, la enfermedad profesional tiene que estar definida por tu trabajo, así como lo dice la propia definición. Yo me puedo enfermar porque atiendo directamente, tengo contacto estrecho, hago procedimientos, estoy todo el tiempo ahí con alguien que tiene una enfermedad que me la puede, y es parte de mis labores, de mi trabajo, de mi chamba, de mis actividades, del día a día, ¿ya? No debería configurarse, ¿ya? Es mi apreciación, porque esa es la base, la definición de toda investigación de enfermedad profesional, ¿ya? Si es un administrativo, no tendría por qué. A ver. Ángel Gabriel dice, doctora, ¿la licencia por gestación y lactancia sigue vigente o todo puedes reportar a la presencialidad? La verdad, Ángel, la RM675 no ha hecho ningún cambio en ese lado, ¿ya? Y gestación básicamente es un tema muy cauteloso. Yo lo agarraría con pinzas, y si hasta que no salga una norma específica para eso, donde determinen eso, o sean más explícitos en eso, yo las seguiría dejando en remoto, ¿ya? Porque ahí son dos personitas, ¿ya? Entonces, con ese lado, continúen, ¿ya? Mejor es que lo continúen. Es mi apreciación, es el consejo que les doy, porque no hay nadie específico que haya tocado la 675. Y si la 675 no lo dices, porque no ha cambiado nada en la 321, ¿ya? Entonces, recuerden que la 675 es modificatoria. A ver, Sandra Andia dice, disculpe, si el médico responsable de la empresa se contagia con COVID-19, ¿es considerado como enfermedad ocupacional o solo cuenta para personas? Es para personales y hospitales y clínicas. O sea, a ver, en el sector salud considera hospitales, centros, áreas COVID, emergencias, ¿ya? Hospitalización, UCIs, ¿ya? Todas esas áreas, ¿ya?
Si es por su profesión, Beatriz Espinosa, ¿ya? Michael Mendoza dice, a los trabajadores con comorbilidad no controlada, ¿debe considerarse como no apto de forma temporal hasta su control adecuado? Nosotros lo consideramos como observado, ¿ya? Si quieres ponerle no apto temporal, lo puedes utilizar, lo puedes observar también, ¿ya? Se mandan las interconsultas, interconsulta con endocrino, le encontraste una glucosa de 350, ¿no? Basal, tienes que mandarlo a interconsulta endocrino para que le ajuste la dosis o vea qué ha pasado. Una vez que pasa por endocrino, te deja sus comentarios o trae su informe médico donde ya le ajustó la dosis, tal vez de su medicamento o de la insulina que utiliza, ya está. Levantaste la información, no vas a pretender que tampoco te regrese pues a menos de 100, ¿no? Pero ya pasó la evaluación y tiene que usted seguir su tratamiento y para mí vuelve, ¿ya? Para mí vuelve. Una vez que se levanta la observación, para mí vuelve. La 675 deroga la 330 MINSA. ¿A cuál es la 330? La verdad que a mí, yo no soy una persona que me guste memorizar números, ¿ya? Si tienes el nombre, mejor, ¿ya? Y recuerden que la 675 modifica la 321, ¿ya? A ver, Ángel Gabriel Suárez pregunta, doctora, ¿la norma que indica 4 horas pagas y 4 horas a compensar por ir a vacunarse todavía sigue vigente? Esa es una buena pregunta, no la estamos tocando el día de hoy, lo voy a averiguar, Ángel, ¿ya? Pero si es que no ha salido ninguna normativa que la derogue, pues debería continuar vigente, ¿ya? Humberto Casa dice, buenas noches, a pesar de que la prueba salió negativo, le doy 7 días de descanso médico y está con síntomas leves, gracias. A ver, si para ti es COVID, ¿por qué? A ver, actualmente las personas pueden venir con síntomas solo respiratorios, por ahí un poquito de rinorrea, un poquito de agarraspera, dolor de cabeza, o tal vez ni dolor de cabeza. Tú puedes pensar que es una gripe también. Entonces, si está todo agripado, etc., puedes tratarlo como un J39.9 y le das 3 días de descanso, ¿ya? Y si tú piensas que es COVID al tercer día y sigue mal, pues le puedes repetir la prueba, ¿ya? Si sale positivo, le completa sus 7 días de descanso. A ver, Manuel López dice, por favor su apoyo para absorber mi duda respecto al anexo 10, donde se indica, sí, a mí también me llamó la atención eso, se debe realizar una medición por la palabra debe, no, no es obligatoriedad. Si la norma obliga, lo tiene que decir arriba, en el texto, ¿ya? Porque eso es solamente un anexo. En el texto, ¿ya? De todo lo que sea antes de los anexos, ahí debe decir, deben hacer, ¿ya? Cuando la norma quiere obligar a algo, es explícito. Se dice debe, obliga, mandatorio, etc., ¿ya? No quiere decir obligatoriedad, es recomendación. Lisbeth Harris, buenas noches, doctora. Trabajo en una empresa metalmecánica. Tengo una colaboradora auxiliar de enfermería que es gestante de 24 semanas, anemia, sin embargo, el subgerente no desea que le dé trabajo remoto. ¿Qué debemos hacer en este caso? Su apreciación, por favor. Mira, como había comentado Lisbeth, hasta la fecha no hay ningún cambio, la 675 tampoco ha sido explícita con eso. Yo sugeriría que aún la mantengas en trabajo remoto. Habla con el empleador y manténla en trabajo remoto. ¿Por qué lo digo? Porque en gestación nuevamente es un tema álgido, ¿ya? Y ese tema sí podríamos, por ejemplo, preguntarlo a un abogado, ¿ya? Pero recordar que ahí son 2 personas que debemos proteger. Yo lo tomaría, todo el tema de gestantes, hay que tomarlo siempre con pinzas, ¿ya? En ese caso, podrías preguntar también al área legal de tu empresa, porque si estás en metalmecánica y no eres rubro de salud, según Gaceta Jurídica, según el análisis, podría regresar, pero en gestantes hay que tener ahí un poco más de cuidado, ¿ya? Darwin López dice, consulta, tengo un trabajador que ya tiene 6 meses en seguimiento mensual por diabetes no controlada. Se realiza glucosa en ayunas que le sale controlada, pero su hemoglobina glicosilada sigue en 9. Es médico especialista y realiza trabajo remoto. Trae informes de endocrinología donde le cambian tratamiento hace 3 meses y no hay mejoría. Sospecho que no tome el tratamiento, debe tener resultado.
Con la 675 es necesario que se controle para que regrese. Eso lo defines tú. Si el trabajador, si ese médico no trabaja en áreas UCI, no trabaja en emergencia, yo lo regresaría. ¿Ya? Yo lo regresaría porque su médico endocrinólogo ya pasó, tiene que seguir su tratamiento, etc. Y es que hay que tener mucho cuidado con la viveza. ¿Ya? Hay mucha viveza en este caso, hay que tener mucho cuidado y nuevamente, cuando tú le expliques al trabajador debes tener mucho tacto, ¿ya? Mucho tacto. Entonces, básicamente, si su puesto de trabajo no es de alto, muy alto riesgo, yo lo regreso. Doctora, pero si queda en libertad al empleador de personal nuevo solicitar vacuna, ¿es conforme? No. Según lo que explica Gaceta Jurídica, el análisis que hacen los abogados, el empleador por ningún motivo podría solicitar obligatoriedad de las 3 dosis, porque va contra la libertad individual del trabajador. Sí, exactamente. Para los que ya están, deberán retornar sin cumplir con las dosis completas, sí, siempre y cuando no seas del área de salud. Si estás en cualquier otro sector económico que no sea salud, pueden, y seguramente los empleadores van a empezar a pedir que ya vayan regresando, porque desde el 4 de septiembre eso ya está configurado como lo hemos dicho. Susi pregunta, doctora, ¿la declaración jurada anexo 9 sigue vigente? ¿Solo tienen que firmar para alto y muy alto riesgo? La 675 no habla nada de eso y si no lo ha modificado es porque sigue vigente. Kevin E. Gallegos dice, directiva administrativa que establece disposiciones para el retorno del personal de la salud y personal administrativo. Ah, ya, este indica no vacunados o incompletos no regresan, siguen en remoto mixto. Si es personal de salud, ya, si es personal de salud, en este caso, nuevamente, ahí sí es un tema que, según Gaceta Jurídica, explica. Motivo por el cual se hace razonable que los trabajadores públicos del sector salud deban estar vacunados para realizar trabajo presencial. Entonces, en el área de salud, todo lo que son sector salud, tú, dentro de tu criterio médico, porque al final es el médico el que decide, tú sí deberías contemplar que el trabajador que regrese a un puesto, a que regrese a la parte presencial, tiene que estar vacunado. ¿Ya? Sí lo tendrías que tener en cuenta. Y lo más probable es que las áreas legales, las gerencias de cada sector, sea MINSA, salud u otros, saquen sus propios procedimientos, sus propias circulares, donde lo definan de forma más clara. Nosotros seguimos esperando eso. A ver, dice, el trabajador es ginecólogo, opera y hace emergencia, guardias, debo esperar que se controle. Si hace labor en emergencia, sí. Bien. Si hace labor en emergencia, sí. Doctora, una consulta. ¿Toda gestante debe hacer trabajo remoto hasta la actualidad? ¿Aplica para todos los sectores? Esa es una gran pregunta. Tenemos que hablarla con tal vez un abogado laboralista, ¿ya? Porque la 675 no comenta nada de gestantes en específico. Y nuevamente es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado. Jocelyn dice, doctora, tengo trabajadores operarios de limpieza con fibrosis pulmonar. ¿Cómo haría con esos trabajadores? ¿En qué sentido? ¿Por vulnerabilidad? Jocelyn, ¿por vulnerabilidad? ¿A eso te refieres? ¿O a qué te refieres con cómo harías? Ya. Trabajadores de limpieza que están vacunados o no vacunados podrían volver. ¿Y por qué los reubicarías? O sea, si su fibrosis pulmonar está controlada, está en seguimiento y no trabajan con ningún químico que cause fibrosis, no tendría por qué haber mayor problema. Doctora, la 321 indica que se debe tomar la temperatura al azar en la lista de chequeos de preguntas. No, ya no, Ángel Gabriel, ya no es necesario hacer ese triaje. Basta con que pasen la declaración jurada de síntomas, con eso bastaría. ¿Ya? Preguntas adicionales, tienen los micrófonos que los pueden abrir si desean hacer más preguntas. Coméntenme en el chat, me gustaría saber si les ha ayudado en la exposición que hemos hecho, si les ha sumado, si ha despejado dudas sobre manejos.
¿Ya les ha ayudado los cuadros que les he traído el día de hoy y también el tema de Gaceta Jurídica? ¿Les ha ayudado? Coméntenme en el chat si sí o si no, por favor. Sí, doctora, excelente. Sí, doctora, dice Ariana Orozco, excelente. Rayman dice sí, ayudó mucho. Excelente, dice Diego Tejada, excelente. Muy bien, excelente. Recuerden, Doctora, mañana tenemos el curso de Sistema de Calificación de Invalidez por Contingencia Común y Laboral. Va a estar buenísimo, lo va a hacer el médico Chávez Yáñez. Él es especialista, es perito, va a estar 75 minutos con nosotros, donde a ustedes les va a quedar clarísimo cómo se hace eso, ¿ya? Cómo se hace todo el proceso. Cuando yo tengo un trabajador que ya tiene un daño configurado, tú ya sabes que eso no va a mejorar más, ¿qué haces con el trabajador? Eso te lo va a responder el doctor Chávez Yáñez. La próxima semana tenemos otro curso, que es formulación de protocolo de exámenes médicos ocupacionales, ¿ya? Va a estar buenísimo también. Van a ser 4 horas con una médico especialista, les va a enseñar todo, cómo lo tienen que formular, la base científica, y les va a servir para cualquier rubro económico. Nuevamente, como siempre lo menciono, en la especialidad se enseñan los pilares que debes tú conocer para hacer las cosas. Y eso es lo que tratamos de enseñar aquí en la escuela. Y también tenemos el curso de hiper en salud en contexto COVID-19, que lo voy a dictar yo personalmente el sábado 24 a las 2 de la tarde. Les voy a enseñar el paso a paso, la receta para que hagan o puedan realizar un hiper exitoso en cualquier sector económico. Esto les sirve para cualquier sector económico en cualquier país en el que se encuentren, ¿ya? Les va a servir. ¿Y por qué el hiper es tan importante? Porque es el corazón del sistema de gestión. Si te emplearon en una empresa donde no sabes nada de los peligros y riesgos, no sabes por dónde empezar, aquí están las respuestas, ¿ya? Les va a ayudar muchísimo. Así que les dejo esa información, y aquellos que quieran, ya sé que estamos acá, 85 personas, ya se nos llenó un chat, les voy a dejar por el chat de acá el link para que puedan entrar al chat general de la Escuela de Salud Ocupacional. Si quieren seguir aprendiendo, si quieren seguir creciendo, si quieren despegar sus dudas en los temas y en los cursos que estamos llevando, pregunten por los cursos. Les paso el link donde a mí de frente me van a preguntar y yo les voy a estar contestando. También me pueden escribir a doctoralorena.araujoflores@gmail.com, ¿ya? Recuerden que en la Escuela de Salud Ocupacional nos enfocamos en cómo hacer las cosas. No solamente te decimos el qué lo puedes encontrar en cualquier sitio, pero el cómo hacer las cosas es el tema, ¿ya? Y queremos llenar los vacíos educativos de las maestrías y diplomados, ¿ya? Así que si tienen alguna duda o consulta, quieren seguir aprendiendo, quieren seguir creciendo, quieren seguir aprendiendo más y más cada día, pues por ese chat, por ese WhatsApp, me pueden escribir, ¿ya? La grabación la voy a subir a mis redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, ¿ya? Ahí lo van a poder obtener. Nuevamente les estoy pasando el primer link, es el WhatsApp para que puedan consultar dudas sobre cursos, talleres, nuevos en vivos, etc. Y el segundo chat es el chat general de la escuela. Por ahí comparto temas de en vivos, cursos, talleres, etc. ¿Ya? Y también propuestas laborales que me llegan, los comparto por ahí. ¿Ya? Muy bien. Doctora Brani dice, tengo una consulta. A ver, Brani, vamos. Tenemos 5 minutitos más, ya son las 10. Qué rápido, una hora se pasó volando. Se doctora, pasó buenas volando noches. una hora, chicos. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Felicitaciones por su excelente ponencia. Eh, una, una consulta. Mire, Sí. en lo que es sobre todo la medición del dióxido de carbono. Por decir, en una charla escuché también a un ponente que mencionaba que esa medición sí es obligatoria y lo relacionaba. ¿Por qué? Lo relacionaba, según él, mencionaba que como el CO2, lo mencionaba como un agente químico, y por ello era que se tenía que hacer los monitoreos, al igual por decir que los monitoreos de ruido, al igual que los otros monitoreos, lo relacionaba por ese lado. Entonces, y también mencionaba de que, por decir, nosotros cómo sabemos y
en qué tipo de riesgo estamos, si estamos cumpliendo o no, si estamos en nivel bajo o si estamos muy bajos, es que no tenemos ninguna medición. Entonces, si bien es cierto, claro, en la RM675 específicamente no nos obliga, solamente nos pone como un anexo, pero la persona que dictó el otro curso mencionaba que sí era obligatorio porque lo relacionaba con los monitoreos de agentes ocupacionales como el CO2 como un agente químico. Entonces, no sé, eso desde su punto de vista, ¿qué le parece? Desde mi punto de vista, Brani, como te comentaba, si la norma quiere obligarte, te lo va a decir, tal cual, porque es una norma. Y fácil las normas pueden obligar, o sea, no te vendrían con palabras, ¿no? Que digan, y no, te pone, se debe realizar, se tiene que realizar, es obligatorio, lo coloca así. También eso lo discutimos con higienistas de la SOMOMA, también refieren que es recomendación, ¿ya? Y lo otro es, para temas de TBC, de tuberculosis, nunca se han manejado temas de CO2 para ver ventilación. Y la ventilación es importantísima en tuberculosis. Siempre se ha manejado con recambios de aire por hora. No entiendo por qué aquí quieren manejarlo con CO2 y no con recambios de aire por hora, que es más fácil de hacer, es más económico, no se gasta mucho. Entonces también hay que tener en cuenta que ahí hay ciertos grupos podrían salir ganando con eso, ¿no? Con que sea una obligatoriedad. Pero como te digo, realmente no lo configura así la norma. Si la norma quisiera obligar, te lo diría de frente, ¿no? Como lo dijeron con la vacunación, en primera instancia, tal cual. Muchas gracias, doctora. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por haber estado aquí el día de hoy. Voy a compartir esta grabación en mis redes sociales. Sigan, por favor, la página de Facebook, sigan el canal de YouTube. Ahí van a encontrar la grabación, ¿sí? Ya son las 10 de la noche. Muchas gracias. Descansen. Gracias por haber estado aquí a todos y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, gracias, San, gracias, Gloria, gracias, Chena, ¿cómo estás? Fran, Gloria, un gustazo verlos aquí, qué bueno, Ángel, qué bueno que han estado aquí el día de hoy, muchas gracias. No olviden los cursos de mañana que van a estar buenísimos y el sábado nos vemos. Chau, chau.